Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. A ver, bueno. Bueno, vamos a ver hoy qué tan importante es esto de la gestión de crisis. La gestión de crisis es fundamental dentro de lo que es el marketing político en redes sociales porque una gestión mal o bien llevada puede significar directamente el éxito o el fracaso de una gestión o puede, digamos que la crisis, desovar un huevo envenenado en el hecho que la produce. Vamos a definir lo que es una crisis. Esto es, ¿cómo les podría decir? Un defecto de profe universitario. Una crisis es una situación de alta presión pública en la que un hecho negativo, real o percibido, acuérdense que vivimos en la época de la percepción y nosotros percibimos a través de los medios masivos de comunicación, en términos generales, en particular de las redes sociales. Hola Teodoro, me alegro que te hayas podido contactar, hermano. Gracias. Este, donde se pone en duda la credibilidad o la autoridad y la capacidad de respuestas de un líder o una institución. Entonces, la crisis es un hecho eventual, es un hecho disruptivo donde va a tener esa característica. También se define como crisis a la pérdida momentánea del control de una agenda política, la confianza y la interpretación pública de los hechos. Hay distinta tipología de crisis y hacemos Ya te cerró todo el manejo de crisis. perdón, el PowerPoint se cerró, Sí, sí, se te cerró. pero vamos a ver, vamos a ver si estamos ahí. ¿Y ahí? ¿Ahí lo tienen? ¿Lo pueden ver? No, no, yo no lo veo. A ver, bánquenme un poquito, bánquenme un poquito. ¿Ahí? ¿Lo están viendo? ¿Lo ven? No, se ve solo en la pantalla previa a abrirlo. A ver, vamos a ver si podemos solucionar esto. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Sí, ahí comenzó nuevamente un Acá sí. PowerPoint. Bueno, vamos con esto. Entonces vamos a definir a crisis como la pérdida momentánea del control de la agenda política, de la confianza y de la interpretación pública de los hechos acaecidos. Los hechos acaecidos son circunstanciales, son disruptivos y provocan un quiebre, sobre todo en lo que es la atención pública. Vamos a definir distintos tipos de crisis. Y esta definición o esta disquisición que se hace de los distintos tipos de crisis se lo hace a propósito, valga la redundancia, porque a cada tipo de crisis le corresponde un tipo específico de comunicación. Y la vamos a definir así: crisis de corrupción, en la Argentina estamos muy habituados a eso; crisis con víctimas o damnificados, la respuesta es distinta; crisis por error de gestión; crisis moral o personal; crisis por operación político-mediática; crisis digital de alta velocidad. Tuvimos hace poco una crisis de esas con el caso Libra, lo vamos a ver. Crisis judicial, crisis de gobernabilidad. Ustedes se van a acordar del caso del chupete de la Rúa. Crisis por filtración de archivos. Vamos a ver brevemente cada una de ellas. La crisis de corrupción se caracteriza por las sospechas
en el mal manejo de fondos públicos, porque hay sospechas de tráfico de influencias, de favores, y el riesgo fundamental de este tipo de crisis, y si nosotros tenemos que asesorar y tenemos que manejar la crisis, es que se instale la idea de la impunidad. Yo sé que en la Argentina hablar de este tipo de crisis y de hablar de que se instale es como hablar de algo que es muy, está omnipresente en lo que es la historia de la política argentina y a veces da hasta un poco de risa. Pero bueno, el eje comunicacional, si se instala un tipo de crisis, o tenemos que manejar un tipo de crisis de este tipo, debe ser la transparencia, el mencionar que se va a hacer el llamado a una auditoría externa o una investigación y también el hecho de llamar, o sea, la posibilidad de apelar a documentación pública y tomar distancia de los responsables de la crisis. Crisis por víctimas o damnificados. Es, por ejemplo, analicen lo que está sucediendo en Venezuela en este momento con el terremoto. En este caso hay muertos, heridos, estafados, despedidos o evacuados. La ciudadanía analicen o piensen lo que está sucediendo en Venezuela en este momento, que hay una disociación entre lo que es la clase dirigente o la clase gobernante y lo que está sucediendo en el terreno en este momento. Lo que menos espera la ciudadanía es una explicación técnica, sino lo que aspira es una explicación humana, a una el eje de la comunicación y el eje, digamos, de la actitud que tienen que tener los responsables es de empatía, de presencia física, de reparación, de contención y de reconocimiento del dolor. Crisis por error de gestión surge cuando el gobierno falla en la mala ejecución de un procedimiento, de una mala obra pública. Surge cuando hay colapsos de servicios, cuando hay errores administrativos que causan una mala implementación de lo que sea. El daño no siempre es moral, sino de competencia. Y la pregunta que se va a instalar en la opinión pública es, ¿saben gobernar? O sea, y esto es lo que hay que erradicar. En todo caso, hay que reconocer la falla, recoger rápido, mostrar capacidad técnica y explicar de nuevo el plan de acción. Ustedes han visto que en el material que yo les he dado varios libros diciendo las 23 leyes inmutables del marketing político. Eso está sacado de unos marketineros que a mí me fascinan, que se llaman Al Rice y Jack True, que escribieron las 22 leyes inmutables del marketing. Para mí eso es como la Biblia, una de mis Biblias del marketing. Y una de las cosas que dicen esas 22 leyes y que está reportada en el material que les he dado, y que los estimulo a leer si quieren, es que si yo, si mi producto o mi servicio sufre una falla catastrófica, de nada me sirve a mí hacer esfuerzos por ocultarla porque es ampliamente percibido que el servicio está fallando. Entonces lo que tengo que hacer es aceptar la falla, reconocerla, dar un giro de 180 grados en la comunicación y volver a posicionarme. Es decir, reconozco la falla, corrijo, muestro la capacidad técnica de poder solucionarla y explico de nuevo mi plan de acción. Crisis moral o personal. Vamos a ver el caso de Clinton. En realidad, bueno, lo que vamos a ver más adelante surge a través de el affair Clinton-Levinsky en el lejano año 1992. Pero justamente aparece esta crisis cuando la conducta del dirigente contradice sus valores, digamos, cuando detenta privilegios, infidelidades, no solamente políticas, estoy hablando de Clinton Levinsky, excesos, mentiras de doble vara. El problema es que se produce esa ruptura entre la biografía del del político en cuestión, su discurso y su comportamiento. Una de las claves del liderazgo, quizá una de las clases que vaya a ver más adelante es sobre liderazgo, es el líder tiene que tener coherencia absoluta en palabra, pensamiento y obra. Tiene que haber una coherencia total. Ya que somos todos argentinos, pensemos en San Martín, en la coherencia de palabra, pensamiento de obra, ya que por lo menos para mí es mi prócer máximo. Siempre los líderes hacen lo que dicen y actúan como piensan. Entonces, si se quiebra esa fidelidad, estamos delante y se quiebra esa coherencia. Y esa quiebre de la coherencia está percibido a través de los medios de comunicación y estamos ante una crisis, ¿no? Entonces, el eje, si nos toca
gestionar la crisis tiene que ser restablecer la credibilidad y restablecer la coherencia, hablar de una disculpa sincera, no simbólica, y sobre todo cuando hay líderes que ha habido casos de líderes que se han disculpado ante el público y los han analizado gente en especialistas en comunicación del lenguaje no verbal y los destroza. Invito a seguir el canal de un muchacho de YouTube que se llama Franco Piso, que es docente en Santa Fe. Gustavo, que sos santafesino, lo debes conocer a Franco Piso. Es psicólogo y es abogado. Sí, yo lo conozco, lo vi varias veces. Es un capo. Entonces, él analiza esto, la coherencia entre lo que es el lenguaje no verbal y el lenguaje hablado. Es decir, yo puedo, o sea, la comunicación sigue un patrón de 70-30. Lo que nosotros verbalizamos en este momento es el 30% de lo que comunicamos. El otro 70% es, lo comunicamos a través del lenguaje no verbal. Muchas veces, muchos presidentes, muchos políticos en crisis salen diciendo o emitiendo discursos y los agarra un influencer como Franco Piso y los destroza. Es decir, la comunicación o la disculpa tiene que ser absolutamente sincera, tiene que hablar de una reparación simbólica y tiene que mostrar consecuencias visibles sobre el operado. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y ahí le pido por favor que cierren el micrófono. ¿Mm? Crisis por operación político-mediática. Se da cuando existe una denuncia, hay una filtración o hay una campaña intencional de desprestigio. En este caso, no se debe responder a través de la victimización, sino hay que separar qué parte de esa operación política o de esa acusa es verificable, es cierta, y quién se beneficia. Les comento, no sé si los comenté. Había un economista que yo seguía mucho desde que era estudiante en San Juan, que se llama John Kenneth Galbraith, ¿no? Y Galbraith, una vez lo fui a ver a la Universidad de La Sapienza, lo fui a ver porque lo admiraba el chabón, porque lo había estudiado con los apuntes de él sobre historia del pensamiento económico, y había un periodista malintencionado, o tendencioso, digamos, no sé si malintencionado es la palabra exacta, y le dice, profesor Galbraith, ¿qué es la economía? Yo pensé que lo hacía para hacerlo pisar el palito al viejo. Va, viejo. En ese momento debería tener mi edad. Y el tipo le dijo con muy buen tino, le dijo, yo pensé que se iba a despachar con una definición densa, académica, larga y aburrida. Y le dijo, mire, economía es responder a dos preguntas. ¿Quién paga y a quién le conviene? Y eso es extrapolado de todo. Bueno, hay que hay que utilizar la frase, esta gran frase de Galbraith, que tiene estudios mucho más complejos y escritos mucho más complejos de economía, pero eso es, digamos, la cereza en el punto del helado. Tenemos que ver quién paga y a quién le conviene, en el caso de una crisis por operación política mediática. Tenemos que propender a desmontar la acusación, mostrar, hacer ver quién es el interés detrás de la acusación y sobre todo contraatacar con pruebas. Crisis digital o de alta velocidad. Hasta ahora en la historia de la comunicación argentina hemos tenido la crisis Libra de Milei, que ya la vamos a analizar, pero la traigo acá como ejemplo, ¿no? Nace, se escala en redes en cuestión de minutos, ¿no? Con hashtag, con videos virales, con capturas de pantallas, con memes, con influencers, con medios y con oposición que actúan al mismo tiempo si está programada o surge espontáneamente, no sé hasta qué punto después de la inteligencia artificial y de la algoritmización de la realidad virtual, esto es espontáneo. Pero bueno, no quiero ponerme conspiranoico, pero en el caso de que esto se produzca, vamos a analizar a posteriori el ejemplo de Milei. El silencio en un caso así es especialmente peligroso porque ese vacío narrativo se va a llenar de sospechas, de ironías y de acusaciones, y ese vacío, si no lo ocupamos nosotros, lo va a ocupar la competencia o lo va a ocupar el enemigo, si queremos definirlo así. El eje en este caso debe ser respuesta inmediata. En el caso de que surja una crisis, las primeras 24 horas no son importantes, son importantísimos.
porque de acuerdo a lo que se haga en las primeras 24 horas, la crisis va a escalar y nos va a poder destruir o lo podemos controlar. Podemos controlar los márgenes de la narrativa. El eje, en el caso de una crisis digital o de alta velocidad, tiene que ser respuesta inmediata. Hoy no tenemos excusas con la existencia de la inteligencia artificial, inclusive la podemos controlar o controlar la narrativa o programar respuestas con la inteligencia. Lo hacemos en segundo. Tenemos que monitorear, tenemos que designar un vocero digital o tener un técnico con expertise en medios digitales que haga un rastreo y tenemos que dar mensajes breves, repetibles y por lo tanto si son repetibles, si son breves, son compartibles, son y verificables. Crisis judicial o institucional aparece justamente cuando el dirigente, nuestro político, nuestro asesorado enfrenta una denuncia penal, una imputación, cuando se comete una falta judicial o ante un allanamiento. El daño en este caso no es solamente reputacional, sino que también afecta la percepción de legalidad, de legitimidad respecto a todo lo que es institucional. El eje comunicacional en el manejo de esta crisis, que vamos a ver cómo se hace, debe ser respeto de la justicia, defensa con pruebas y no, sobre todo, no se debe sobreactuar en la defensa y es aconsejable no solamente tener un abogado o tener un vocero judicial, un vocero que sea experto en cuestiones legales. Crisis de gobernabilidad. Piensen ustedes en la crisis de 2001 y de la crisis de gobernabilidad que vivió el chupete de la Rúa en ese momento, ¿no? Entonces surge fundamentalmente cuando el líder va a perder el apoyo, pierde el apoyo legislativo, pierde el apoyo de aliados internos, pierde el respaldo territorial o el control de su propio espacio político. Otra vez, volviendo al ejemplo del chupete de la Rúa, piensen en la crisis y piensen en que antes de la crisis, como sintomatología de la crisis, el Chacho Álvarez, que era su vicepresidente, le retiró el apoyo público y fue el comienzo, el principio del fin. Entonces, el problema de cara al público es la imagen de aislamiento en este caso, ¿no? Es que se instale en la idea de que ya no conduce, de ya que ya no tiene poder y que ya no puede gobernar. El eje debe ser mostrar acuerdos, mostrar, ordenar aliados, reconstruir la autoridad y exhibir capacidad de mando. Ahora hago acá una excepción. O sea, y esto viene del marketing profano, no del marketing político en estado puro. En el marketing profano yo no puedo, si yo tengo un reloj Casio, ¿no? Yo no puedo vender este reloj Casio, que no sé cuánto costará, pero es uno de los más baratos, como si fuera un Rolex. Es un Casio. No puedo recubrir al Casio de oro y despacharlo por oro o pintarlo de dorado. Acá es igual. Si el líder no tiene los atributos que tiene que tener, por más que se hagan esfuerzos comunicacionales por tratando de restaurar la percepción de la autoridad en los medios, eso va a ser totalmente inútil. Otra vez volviendo al ejemplo de la Rúa y del grupo Sushi, que estaba liderado por este muchacho que murió hace poco, no me viene del grupo Sushi, ¿no? Murió hace poco en España, eran expertos en comunicaciones, ya me va a venir el nombre a la cabeza, si les vino El marido de Mitre, el marido de Mitre. ¿Cómo era que se llamaba este muchacho? Ha muerto hace poco. Mm, lo pérfido, Darío lo pérfido. Era experto en comunicación, era muy experto en comunicación. Estamos hablando de 25 años atrás. Era impecable, pero De la Rúa no tenía los atributos que tenía que tener para posicionarse ni aún a través de los medios como líder. Entonces, acá, si estamos delante de una crisis de gobernabilidad, el líder tiene que tener lo suyo. O sea, no podemos darle una pátina de oro y venderlo como oro a aquello que no tiene esas cualidades, ¿no? Tiene que haber esa
absoluta coherencia entre palabra, pensamiento y obra. Si ustedes, no sé, yo cuando era alumno de marketing, en la maestría de marketing, el profesor nos hacía leer, obviamente clásicos, ¿no? Estoy hablando de finales de los 90, no, sí, finales de los 90. El libro de Sun Tzu, el libro de Musashi de los Cinco Anillos, o sea, libros de estrategia militar. Y en esos libros de estrategia militar, tangencialmente se hablaba del liderazgo. Entonces decía, se cuestiona Musashi, qué cosas tiene que tener un líder que va a invitar a los propios conducidos a una acción en el cual pueden eventualmente perder la vida y sin embargo lo van a seguir. Más allá de la disciplina castrense, más allá de todo eso, ¿qué cosas tiene que tener? Si no analizamos el marketing está atravesado, yo les conté en las primeras clases, de jerga militar. Se analiza mucho eso porque muchos de los creadores de la teoría del marketing, Kotler, Porter, y Al Rice y Jack True, los que escribieron las 22 leyes inmutables del marketing, fueron excombatientes de Corea, de la guerra de Corea, excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, excombatientes de la guerra de Vietnam. Entonces, estos tipos que hacen, toman la teoría militar y toda esta cuestión de tácticas, estrategias, liderazgo, conducción y qué sé yo, y lo extrapolan al marketing y generan la teoría del marketing, y por eso el marketing está atravesado de estas cuestiones. ¿Qué cosas tiene que tener un líder? De hecho, si hablamos de Perón, pueden estar de acuerdo o en desacuerdo Perón, pero Perón sabía todo esto. Perón era un líder militar. Perón estaba preparado para conducir tropas, les guste o no les guste, y hacerse seguir con la gente. Eso no es casual. No creo que sea casual, ¿no? Crisis por filtración de archivos. Entonces, muy de moda en este tiempo. Entonces se activa cuando de la nada aparece un audio, un chat, un video, un documento, un testimonio del pasado y contradice el relato público del presente de nuestro asesorado, de nuestro político. El riesgo de esto es que una pieza aislada y descontextualizada genere o condense una narrativa devastadora, que puede ser hipocresía, y que instale esa narrativa de hipocresía, de mentira, de privilegio o de cinismo. El eje debe ser el siguiente, si estamos asesorando: verificar la autenticidad. Esto se nos ha complicado mucho más ahora con la existencia de la inteligencia artificial. Hay eh, pruebas que se están haciendo en este momento. Estuve viendo videos que se habían soltado de este tipo, de filtraciones de archivos o pretendidas tales, sobre Trump. Entonces, en la contraofensiva demostraban por la gente de Trump que había inteligencia artificial, y la gente que había sacado los archivos que no existía inteligencia artificial. O sea, quedamos como al inicio. Y bueno, ahí hay una contraposición de discursos. Gana el que tiene más fuerza. Gana el que pueda verificar la autenticidad y comunicarla en tiempo real. Gana aquel que pueda contextualizar más rápido aquello que ha sucedido, y que pueda, digamos, reconocer lo indicable. La cuestión aquí es evitar que esas mentiras se instalen y se agrave la crisis. Entonces, preguntas claves que yo me tengo que hacer en una crisis política. La primera: si hay víctimas o hay damnificados. O sea, ¿para qué sirve? Porque va a definir la prioridad, que es la empatía y la reparación. Si hay víctimas y damnificados, lo primero que tiene que hacer nuestro líder es demostrar empatía, acercarse, inclusive físicamente, y demostrar la voluntad de reparación de lo que sea. ¿Mm? Piensen otra vez, no sé si se han enterado de la crisis de Venezuela y la disociación que hay entre los líderes políticos y los afectados por el terremoto. Piensen en eso. Hay delito o sospecha judicial. ¿Para qué sirve? Para define la intervención legal y el voceo político. Yo me acuerdo, no sé si ustedes, o sea, se acuerdan de la crisis de Insaurralde. O sea, y salió Carly Bianco. Esta mañana lo he visto, estuve en la facultad, tenía que hacer un trámite en la facultad, mañana doy clase, tenía que recoger unos exámenes,
y lo vi al Carly. El Carly Bianco es el segundo de Kicillof, es el hombre más potente detrás de Kicillof. Laburaba a dos escritorios donde yo laburaba y yo me acordé cuando lo vi de la crisis de Insaurralde. Insaurralde con los yates, con la chica de compañía, y que se una de las primeras cosas que dijo Carly Bianco cuando salió a hacerle la segunda a Insaurralde, y esto no nos vamos a hacer las vestales de 15 porque bueno, salió a hacerle la segunda, lo primero que dijo, lo que ha hecho Insaurralde no constituye un delito. Fue lo primero que dijo. Es como si lo estuviera viendo a Carly hablando en ese momento. Segundo, bueno, o tercero, hay una prueba visual. Bueno, porque la prueba visual va a definir la gravedad simbólica del hecho. Y acá, bueno, Gustavo, vos te dedicás a la comunicación o eh, eh, también Guerrero, no me acuerdo tu nombre, se me escapa tu nombre, tiene eh, la prueba visual tiene una carga simbólica importantísima, una carga semiótica importantísima. Es escalable en redes, o Eso es sea, lo que le pasó a Cuader en Paraguay. ujú. ¿Qué le pasó? No estoy al corriente. El senador de Cuader que lo agarraron en la frontera con $200.000 Oh. y salió el juicio y todo eso. Y lo capturaron por la prueba visual, Sí, pero que están las eso no, cámaras y todo eso. no tiene vuelta atrás, eso para mí. O sea, si te enganchan con eso, porque tiene un poder simbólico muy grande eso. Es más o menos como Insaurralde, ¿viste? En su momento se estaban las filmaciones de Insaurralde con la escorte en el yate, con todo eso. Quizás ha conservado su poder porque el poder con el tiempo tiende a conservarse, tiende a conservarse y olvidarse del objeto para el cual fue constituido. ¿M? El poder se conserva a sí mismo y se olvida del objeto para el cual fue constituido. Y eso está sirviendo, pero bueno, no ha tenido una vuelta atrás Insaurralde desde ese momento. La La segunda, bueno, Rosadita o José López. ¿cómo? Bueno, los La bolsos de López. Rosadita o José López, claro. La plata, Los bolsos de cuando uno la López. ve, Ves los eh, bolsos, los ves o sea, bueno, y una imagen tiene más poder, y esto creo que fue Lipoyevsky que lo dijo, que mil palabras, sobre todo en esta época, ¿no? De la difracción que hay de imágenes en las redes sociales. Tiene un poder simbólico muy grande. ¿Mm? Sí, La gaseosa Sprite tiene una propaganda que dice la imagen es todo. sí. Creo que también participaba en esa propaganda, tenía un eslogan. Y hay publicidades, porque yo se las doy a mis alumnos, donde está la voz de la nata diciendo eso, ¿no? En esa época de Sprite. ¿Es escalable en las redes? Si es escalable, bueno, va a definir la velocidad con la que tenemos que responder. Piensen en Libra, piensen cómo escaló el escándalo en Libra en redes y piensen que es paradójico porque Milei, gran parte, digamos, de la visibilidad de Milei surge por las redes sociales, en términos generales, por TikTok en particular, y no actuó como debería haber actuado, ya lo vamos a ver. Y afecta al líder o su entorno, bueno, y sirve para saber, para definir si hace falta algún tipo de apartamiento, de renuncia, de auditoría o de lo que sea. Esto hablamos de semáforos de gravedad. Esto es teoría yankee de manejo de crisis. Y esto surge, como les digo, se empieza a sistematizar el manejo de crisis a través de la FED Clinton-Levinsky, ¿no? Entonces, hablamos de un nivel verde cuando la crisis va a producir un ruido menor, la baja viralización y sin pruebas fuertes. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de esto? Fíjense que no me pueden dar un ejemplo porque las crisis menores con un color verde no tienen trascendencia a través del tiempo o tienden a diluirse a través del tiempo. Como les dije al principio, hoy tenemos la inteligencia artificial, no tenemos excusas o prácticamente no tenemos excusas y podemos preguntarle, o sea, describirles. Yo uso mucho Chat OpenAI pago, o sea, de Chat OpenAI 5 y qué sé yo, puedo encontrar el GPT que se les ocurra y puedo preguntarle cualquier cosa.
Y si yo le describo, de hecho van a tener un prompt para manejo de crisis, está hecho, lo pueden, tienen que llenar los espacios y les va a decir qué tienen que hacer y qué nivel de escalabilidad tiene la crisis. ¿Mm? Hay un color amarillo cuando hablamos, cuando el hecho llega a medios nacionales, cuando el hecho lo esgrime la oposición activa o cuando hay un daño reputacional moderado. Hay nivel rojo cuando hay víctimas, guita de por medio, la justicia interviene, hay una prueba judicial o contradicción moral como la de Clinton con la señorita Levinsky. Y hay negro, a Clinton, ya vamos a ver, lo salva en su momento la economía. Y de hecho, hay un dicho, ¿no? Que en una entrevista donde Clinton se saca y dice, es la economía estúpido. O sea, le dijo a un periodista, lo salva realmente de la Fer Levinsky, lo salva que la economía estaba andando muy bien. Y hay nivel negro cuando hay pérdida de gobernabilidad, renuncia posible y ruptura de aliados otra vez. No sé si se acuerdan de otra vez el chupete de la Rúa porque es como un ejemplo paradigmático. Hay una foto de él, estaba en el despacho de la Casa Rosada y en esa foto de alta definición, amén de todo lo nefasto que estaba ocurriendo, no sé si se acuerdan, había una caja de pastillas de Viagra, ¿m? De sildenafil. Mapa de los públicos afectados, otra cosa que nos tenemos que preguntar. En el prompt que les voy a dar está también el cotejo de los públicos afectados. Si la crisis respecto a la base propia, o sea, la base de los muchachos nuestros van a necesitar argumentos sólidos para poder defenderlo, o sea, es tropa propia. Los de indecisos o los votantes indecisos, si eventualmente nos votaron, ¿no? Necesitan tranquilidad y verosimilitud. Si hemos llegado al poder con votos indecisos y es altamente probable que así sea, parte del discurso que vamos a emitir en el manejo de la crisis tiene que estar dirigido a esta gente. Las víctimas o damnificados, que son las vedettes de esta cuestión, eh, necesitan empatía y reparación. No sé si se acuerdan, hubo en el año, creo que fue 99, el accidente que hubo de la línea aérea Lapa. ¿Se acuerdan ustedes de ese accidente? 1999. Despega un avión de Lapa de Sí. Jorge Newbery. Ahí, el dueño del APA mostró menos empatías que una babosa. Ser un tipo muy osco que después, entre paréntesis, muere en un accidente aéreo. Parecía la suerte de karma instantáneo. Yo siempre me interesó mucho la comunicación, o sea, me interesó muchísimo. Entonces empecé a seguir el caso, en ese momento era por televisor, o sea, estamos hablando del 99. No había esta pluralidad de medios con que estaban hoy, y lo que hace el hombre, el dueño del APA, que no me acuerdo el nombre que tenía, que repito, era muy hosco. Un Sí, alemán que había sido socio de Casa Tía también. bueno, este hombre incluso se mostraba bastante hosco. ¿Vos te acordás de eso, Gustavo? O sea, Sí, era sí, no sencillo. salía, él no salía en medios, y el avión había salido de la pista y se llevó puesto toda la costa Costa Salguero. De hecho, en este momento hay un monumento que recuerda el hecho. Sí, Yo me acuerdo que sí, fue sí. terrible, hubo muertos, qué sé yo. Y este hombre, para colmo, era monosilábico, era muy hosco, y uno decía, loco, tenés muertos, hermano. O sea, hay gente con deudos en este momento. Entonces, estaba ahí, había escalado la historia a nivel nacional. Y lo que hace este hombre es poner un experto en relaciones públicas y medios comunicacionales. Sí, Y no sé si te acordás vos, Gustavo, cuando sí, sí, sí. empieza el tipo, da vuelta así la gestión de la crisis, de la percepción de la crisis. Sí, Repito, porque toda compañía... él era alemán y hablaba el español más o menos, y efectivamente era hosco, era un tipo hosco, y además era piloto más que, él era piloto y manejaba uno de esos aviones. Y no solo eso, sino que había tenido la lucidez para crear un grupo, o sea, un Sí, grupo económico, ser rentable, estaba podrido en guita el hombre. Cuando lo nombran a este hombre, lo primero que ya la opinión pública se vea polarizado.
ya los que estaban en contra se lo querían comer crudo y nombra a este especialista en comunicación y gestión de crisis. Y yo me acuerdo que lo que hacía el tipo era, cuando le hablaban la gente que tenía deudos, o sea, la gente que había perdido familia, él establecía contacto visual, asentía, asentía, siempre establecía contacto visual, y cuando la persona se había descargado con todo lo que tenía que decir, respondía con mucha calma y de forma muy humana. Es decir, que si hablamos de víctimas y damnificados, lo primero que hay que demostrar es empatía y reparación. Y hago alusión a lo mismo del reloj, ¿no? Esto es un Casio. Si yo lo pinto de Sí. oro, o sea, hay un Casio de oro, ¿no? Que sale $1.500, $2.000. Pero si yo lo pinto de oro y lo vendo por oro, es un Casio. Entonces, lo que yo tengo que demostrar realmente lo tengo que sentir. Si no, la comunicación no es efectiva. Y menos ahora porque la gente cada vez está menos tonta, porque está mucho más En el avivada. caso de Crisi, que para mí, que te voy a molestar ahí, del submarino Lara San Juan, que Uf. pusieron a un militar como vocero y creo que lo sacaron, duró una semana Y los militares no y después tienen mucha pusieron a otro. experiencia, ¿viste? No tienen mucha experiencia. Yo, ¿viste? eh, y la comunicación, ¿viste? La retórica de los militares, salvo para cuando le hablan a la propia tropa y en términos, ¿viste? Castrense, que se puedan dar, porque están obligados por la estructura a la que pertenecen, una suerte de obediencia, de escucha, y qué sé yo, pero en lo que es la comunicación profana se falla. En este momento, mira, te cuento, estoy siguiendo en Italia, pues tengo una amiga italiana, ítalo-colombiana, pero más italiana, está casada con un colombiano, qué sé yo. Estoy siguiendo el caso del general Vannacci, no sé si lo conocen, a Vannacci. Es militar, es general y y está siendo un cisne negro de la política italiana. Y entre ellas, entre las causas de Bannacci, tiene una muy buena retórica y tiene argumentos que se pueden hablar en un bar. ¿M? No hablan difícil, no es un académico. Es un militar políticamente correcto, es un cisne negro de la política y sabe comunicar bien. Y la izquierda en este momento realmente está entrando en pánico porque tiene mucha intención de voto a Nachi. Es decir, que toda regla tiene su excepción. Los militares no saben comunicar muy bien por un montón. Estaba pensando, no sé si lo conocen, a Elías Canetti. Fue un premio Nobel de literatura que estudió el aparato militar. Es muy interesante los escritos de Canetti sobre los militares. Pero bueno, toda regla tiene su excepción, ¿no? O sea, de hecho acá tenemos a Perón. Estaba Nachi en Italia, pero Perón, bueno, hablamos de, han pasado, ¿cuántos? 52 años de la muerte de Perón. Sí. Bannacci es actual y Bannacci se sirve mucho de las redes y está creciendo en forma preocupante para la izquierda, en forma vertiginosa. Armando, Sí, vos planteás el hecho de las crisis sobre si son reales o si no son reales y si están bien o mal manejadas. En el caso que nombraste varias veces, el de Libra, un hombre que apoya a Javier Milei es Santiago Caputo, que vos lo conocés y hablaste sí. de él y sabés que tiene conocimientos precisos para poner un comité de crisis. Pero ¿por qué no dio resultado? ¿Porque es real y no lo pueden, El caso, no se puede explicar? ¿O porque el comité de crisis anduvo mal? vos sabés que Caputo se formó con Jaime Durán Barba. ¿M? Sí, Y me extraña, o sea, a ver, cuando vos estableces un comité de crisis y cuando vos, bueno, hay imponderables que nosotros no estamos conociendo. O sea, Caputo, formado con Jaime Durán Barba, no puede no saber cómo se maneja esto. Entonces, si vos sabés que el tipo sabe y que no obstante su sapienza no está instrumentando las medidas que tiene que instrumentar, quiere decir que hay hechos que nosotros no conocemos y que realmente tienen una gravitación y que queda ahí. Yo también me preguntaba eso. En mi canal de TikTok tengo un video sobre el caso Libra. porque hay Cortito. dos casos del gobierno, hay dos casos que son paralelos, Libra y el caso Adorni, en la cual
creo que la instrucción es que la justicia dentro de un año, 5, 10, al decir que no es cierto, bueno, y el tiempo pasa. El caso Dorni también fue manejado muy mal, o sea, y ahí es donde viste la emocionalidad. Bueno, fíjate que en el caso Adorni se ha instalado la idea de que lo están cubriendo a Adorni. Y es raro Sí, porque Adorni viene de la comunicación, Adorni ha sido periodista. Adorni, te guste o no, el manejo que tenía como vocero presidencial era bastante bueno, hasta que sucede esto. ¿Mm? Entonces, hay algo. Bueno, se debería haber seguido un protocolo como esto que vamos a ver, no se lo ha seguido, y si no se lo ha seguido, si no lo siguen gente que viene de la comunicación, que se supone que estas cosas las tenés que tener, Caputo tiene que saber estas cosas, Adorni no puede no saberlo si venís de los medios, y bueno, y si no Me lo parece haces, que ahí atraviesa la interna, quién maneja todo claro, eso, y me entonces parece que la hermana es la que eh, mete sí, obviamente deberían haberlas separado a ahí. la hermana, entre otras cosas, no igualmente sé, Caputo estudió comunicación. Adorni no estudió nada de comunicación, era un simple columnista en algunos medios, no, de comunicación no sabe absolutamente nada, de comunicación nada, formal. Pero bueno, nada. como vocero Eso, presidencial en su primer momento, en el año, en el principios del 2024, estaba bien. Vos pensás también sí, en su homóloga Cecilia Cerruti, la sí, que escribió El Jefe, ¿entendés? sí, sí. Era su contraparte, pero si bien había estudiado comunicación, pero demostraba una entereza, un manejo bastante bueno. No necesariamente a veces tenés que haber estudiado formalmente para ser un animal de comunicación. Pensar, no sé, Mario Pergolini me viene a la cabeza. Pensar en el mismo Jorge Lanata, te guste o no te guste. Pensar en este chico, espérate, Nicolás Moraz, no sé si lo conoces. Un pibe Sí, sí, sí. muy joven, y que maneja mucho, no ha estudiado en forma formal, pero bueno, maneja muy bien lo que es la comunicación. ¿Mm? Eh, bueno, porque lo conozco el caso Adorni, no el caso de corrupción, sino conozco la actividad de Adorni. Adorni, contador, se volcó a los medios de comunicación pagando espacios o pagando espacios, sí, claro. Por lo tanto, estaba al lado del comunicador haciendo su comentario económico. Eso no tiene nada que ver con la comunicación, eso es más bien pagás una publicidad personal. Bueno, Eh, ta- pero es creo, una por eso práctica, digo, pero es una práctica consuetudinaria, Gustavo. che, Yo también he presentado, o sea, yo hace tiempo, ¿no? He escrito libros, los he presentado, y yo como buen provinciano, sanjuanino, que sé yo, creía en la ingenuidad de que si tu libro era bueno, te iban a invitar a programas, y descubrís que no, que hay un canje de por eh, medio. O sea, estás explotando lo que son las reglas del juego del medio. Lo que me parece una torpeza de Adorni es que siendo contador tirés la mugre debajo eh, de la eh, alfombra. Pero ya estoy emitiendo un juicio, ¿viste? No quiero emitir juicio sí, porque sí, sí, quiero propender, digamos, a la objetividad. Sí, bueno, ¿cómo es que era Julián Marías, el filósofo? El padre del escritor Julián Marías decía que la objetividad es un imposible necesario. Y nunca mejor dicho en el campo de la comunicación política. La objetividad en política es un imposible necesario y hay intereses de partes que tuercen la verdad para según la conveniencia. No hay objetividad posible. ¿Mm? Entonces, público, mapa de público. La justicia es organismos de control, necesitan cooperación institucional, ponerse a disposición de la justicia. Los aliados políticos necesitan señales de conducción. Pensemos, y ya vamos a hablar de la crisis de Dilma Rousseff en el 2016, ¿no? No dio buenas señales a los aliados políticos. Y la militancia digital necesita una línea discursiva clara y pensemos ya que si hemos visto el video de Obama, en el sitio de Obama, ¿qué se hacía desde el sitio de Obama? Se le bajaba la militancia digital, se le hacía una bajada de línea, pura y dura. Entonces, cada crisis se contrarresta atacando el núcleo del daño. O sea,
la corrupción con transparencia, las víctimas con empatía, la mala gestión con corrección, la crisis moral con coherencia, la operación, el carpetazo con pruebas, la crisis digital con velocidad, sobre todo si hay crisis digital, ya que el marketing político en redes sociales nos compete, se va a contrastar con velocidad. Y es necesario tener en cuenta eso. Fíjense, me salió por error dos veces, pero está bueno para decirlo dos veces. No hay una única respuesta a la crisis, hay una respuesta correcta para cada tipo de daño. ¿M? Hay una respuesta correcta para cada tipo de daño y para cada tipo de crisis. ¿Cuáles son los elementos del mensaje de crisis? Primero, el hecho. O sea, que hay que tener en cuenta esto, ¿no? El hecho. ¿Qué es lo que ocurrió? La postura. ¿Qué posición va a tomar el líder respecto a ese hecho que ha provocado la crisis? La acción. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de ahora? La empatía. O sea, a quién se reconoce como afectado y qué vamos a hacer respecto de ese afectado. Y el límite, que es lo que no se va a permitir, no se va a permitir, sobre todo estamos hablando de límites éticos en lo que es el manejo de la crisis. ¿Cuál es el ABC o el manual de la vocería? O sea, el manual de la vocería o esto, ¿no? Es precisar quién habla, cómo habla y qué no debe decir. Tenemos que tener un vocero político que es el que figura la postura. Ese vocero político no es, fíjense que el vocero político no es el líder y tiene sobre todo fijo una postura de orden político y es un avesado en lo que es discursos políticos. Tenemos un vocero técnico que explica lo que explica la eventualidad a través de datos. Tenemos un derrame de fluidos de lixiviación en una mina de oro. Entonces, el vocero técnico es altamente probable que sea un geofísico o un geólogo o un ingeniero en minas que explique con datos qué está sucediendo, qué puede suceder y qué no va a suceder. Un vocero jurídico que puede ser un abogado o no. Generalmente son abogados que cuida el plano legal. Repito, lo primero que dijo Carly, me acuerdo, lo ocurrido no constituye un delito y lo habían verificado. Un vocero digital puede ser un community manager, puede ser un periodista con expertise en redes. ¿Qué va a hacer? Va a corregir rumores y va a ordenar las redes. Y el líder, que va a aparecer solo en momentos claves, el líder aparece solo en momentos claves y está prohibido para el líder, en el caso de una gestión de crisis, improvisar. O sea, más improvisamos o más improvisa nuestro líder y más probabilidades tenemos de cometer un error grave. ¿Cuál es la gestión de los símbolos visuales o del símbolo visual? En una crisis, ya vamos a ver adelante, es importantísimo el lugar desde donde se emite el mensaje. El despacho, el territorio, el hospital, la fábrica, el tribunal, la calle, la mina por lugares de minas a cielo abierto, ¿no? Minas, como decimos en Argentina. La ropa también. Por eso hicimos tanto hincapié en cómo se vestían los líderes, ¿no? La sobriedad, la autoridad, la cercanía. Sí, Zelensky usa ropa militar, la ropa, ¿viste cómo se viste? militar, Sí, se viste militar. Ujú. siempre. Y la escenografía que hace con bandera, cuando hace reuniones o sacan los medios, siempre con Y Si bandera yo, o si yo fuera en la mesa de asesor de él, trabajo le con sus diría, soldados. es totalmente coherente. ¿Ah? Es totalmente coherente. Zelensky es un actor. Si vos analizás la vestimenta de él, ¿no? Antes de ganar la presidencia, no sé si sabías de Zelensky, era actor y actúa en una serie donde él actúa de profesor, creo, de literatura, como profesor de literatura y llega a la presidencia de Ucrania. Y después eso sucede en la realidad. Y ahí hablas, viste, del poder de los medios de comunicación, en lo que es la realidad. Y después sucede lo de la guerra y vos lo ves al tipo de fajina. Aquí en la asunción de Milei vino de fajina, es decir, de uniforme militar simple. Lo he visto también cuando fue a hablar con Trump, cuando gana Trump, ¿entendés? Va de fajina a la Casa Blanca y está bien que así sea. No podés vestir de otra forma, si bien hay muchos rumores, ¿viste? Yo tengo amigos italianos, varios amigos italianos que cuentan rumores escabrosos de Zelensky, son rumores, ¿no? No hay pruebas.
Pero digamos que desde el punto de vista de la ropa, no hay con qué darle, ¿no? Entonces, ropa, la compañía, ¿quién lo va a acompañar? Técnicos en comunicación, ¿quién lo va a acompañar? Víctimas, aliados, familias o equipo. Y la escenografía, banderas, documentos, mesas. La escenografía es clave. Les doy un ejemplo en marketing profano. Soy profe de marketing normal. Una marca, la marca Honda o Honda, ¿no? Saca un auto, un auto Honda para los japoneses que existiera un auto Honda era un contrasentido, porque solamente para los japoneses existían motos Honda. ¿Qué pasa con la Honda? Aquí desembarca en el mercado norteamericano con el concepto de auto japonés, chiquito, eficiente y barato. Honda saca otro auto que le quiere hacer la competencia a Chrysler, a Chevrolet, a Cadillac y a Pontiac. Cambia de categoría y cambia de marca. La marca, o sea, no le pone Honda de lujo, le pone Acura. Y en los lugares donde se vendía el Acura, la escenografía era distinta. ¿Mm? Hay también, les muestro a mis alumnos, estos juegos que se hacen con la escenografía. Hacen un experimento social en Beverly Hills, en Estados Unidos, donde venden zapatos que los compran por Temu a $40, $10, $5, pero montan una escenografía de zapatería de lujo y los venden a $1.000, $2.000, $2.500. Entonces, la escenografía donde yo voy a montar el escenario, desde donde voy a gestionar la crisis, importa y mucho. ¿Mm? Las crisis también tienen un patrón evolutivo casi patológico, ¿no? Que puede variar en el tiempo e intensidad, pero también se repite, por eso es patológico, y va a comprender estas fases, ¿no? Primero hay un estallido, porque depende del momento, y ya vamos a ver cómo se temporiza la gestión de la crisis, depende del momento en el ciclo de la crisis donde nos encontremos, es cómo vamos a tener que comunicar. Si estamos al final, pasando el culmen de la crisis hacia el final, es poco o nada lo que se puede hacer. Entonces, el, el estallido es cuando este hecho anormal irrumpe en la agenda pública, que puede ser un escándalo, una filtración. Esa filtración puede ser un carpetazo. Existe en la Argentina y como los carpetazos. Un evento inesperado, entonces esto produce una reacción, o sea, esto produce que nuestra reacción inmediata o del equipo de comunicación que tenga una reacción inmediata es crucial. Tiene que ser inmediata y racional. Tiene que ser inmediata y ya vamos a ver calendarizada hora por hora porque las primeras 24 horas son cruciales y sobre todo porque si nosotros nos quedamos callados, ese silencio puede ser interpretarse como admisión de culpa y allí donde nosotros, valga la contradicción, emitamos silencio, la narrativa de nuestros adversarios va a imponerse y va a generar justamente la narrativa que nosotros desearíamos evitar. La segunda fase es la expansión, o sea, es cuando la crisis se amplifica a través de todos los medios, a través de todas las redes sociales, a través de todos los actores políticos interesados. Hay una multiplicación y difracción de rumores, de versiones, de secuencias, de sentencias, y el adversario va a aprovechar este momento, obviamente, para debilitar al político en cuestión. Piensen en cómo se explotó la cuestión Adorni, más allá que estemos de acuerdo o en desacuerdo con Adorni, más allá de que seamos libertarios, peronistas o lo que fuere. Y la consolidación, la tercera etapa, que es cuando la crisis se convierte en un tema dominante. Volvamos a pensar en Adorni. Ya está un poco fuera de agenda, pues ya se consolidó, porque ya la opinión pública fijó posiciones respecto de él, la opinión pública en el caso de la consolidación ya fija posiciones muy claras respecto del hecho que provoca la crisis. Va a haber una multiplicación de rumores, de las versiones, y la reputación del líder en este caso, ¿no? En la consolidación va a estar en juego. Entonces, la gestión comunicacional tiene que ser
primero, tempista, es decir, a tiempo. Tiene que ser firme, coherente y proactiva. Y la resolución, que es la etapa, digamos, estoy pensando no en el ciclo de vida de los productos, estoy pensando en una campana de Gauss. La resolución es cuando llega al culmen y después empieza a caer, ¿no? Una campana de Gauss es así, una curva de probabilidades. Esta enumeración de 4 etapas es lo más probable que pueda suceder en lo que es la gestión de una crisis, ¿no? O sea, nace, crece, llega a un culmen y muere. ¿Ah? Y eso es, para los que se acuerdan de estadísticas, es una curva de probabilidades. Es lo más probable que suceda ante el discurrir de un suceso o evento. Entonces, esta resolución puede tomar distintas formas como superación, recuperación del liderazgo o renuncia y debilitamiento irreversible, o también puede ser que se transforma esta crisis en una oportunidad política. Las crisis, como les dije, pueden seguir este efecto que se llama bola de nieve y comienzan con un efecto menor, pero si no son gestionadas profesionalmente y con las etapas que aconsejadas, como les digo, crecen y se Ujú. vuelven inmanejables. Y aquí, cada minuto en donde nosotros estamos manejando la crisis cuenta. Fíjense, como les dije, se estudia esto a partir del hecho de Clinton y Levinsky, ¿no? En los primeros 60 minutos, los Yankees pueden tener muchos efectos, pero son muy autocríticos y analizan mucho. Por ejemplo, otra vez apelando, ¿no? a la teoría castrense, a la teoría militar. Cuando ellos hacen una operación y tienen muchas bajas, más bajas de lo normal, o si están hablando, o sea, si estamos hablando de fuerzas de élite y tienen más de 5 bajas, hacen un examen exhaustivo de qué es lo que les ha pasado y llegan a una conclusión. Entonces, la conclusión, el manejo de crisis es esto. Los primeros 60 minutos, el político tiene que reunir un comité de crisis. Para eso, como les dije, antes tienen que estar identificados los miembros que los constituyen. Tenemos que elaborar un mensaje inicial claro y dar una respuesta pública, aunque sea breve. Pública, aunque sea breve. Una conferencia de prensa, aunque no abramos el juego a que nos hagan preguntas. No podemos no comunicar. La comunicación no tiene contrario. Comunicamos a pesar de nosotros mismos. Por lo tanto, una ausencia de respuesta pública es un mensaje que se ha emitido. El comité de crisis tiene que tener un portavoz oficial, por eso existen los portavoces presidenciales, tiene que tener un asesor en comunicación. Los libros yanquis, ese manual que yo les he entregado de gestión de crisis está inspirado en literatura norteamericana y hay expertos en gestión de crisis y expertos en comunicación de crisis. Tenemos que tener un especialista técnico, o sea, si hay digamos, ¿no? Un dolo, entre comillas, con estos de las criptomonedas, tiene que tener un especialista técnico en criptomonedas y que le aclare a la población qué carajo está sucediendo. Si tenemos un accidente como el que sucedió de Lapa, ¿no? Líneas aéreas, tiene que haber un especialista en relaciones públicas, quizás vinculado al mundo, o sea, de las líneas aéreas siempre van a tener un accidente aéreo. Entonces, las compañías que saben manejar esa eventualidad son las que salen airosas de la situación. Me acuerdo de una compañía en el 2011. Fíjense que no lo tengo ubicado, mientras que la compañía, el accidente de Lapa lo tengo perfectamente ubicado temporalmente en 1999. De la compañía Sol no. ¿Y por qué? Porque, bueno, es una compañía que viajaba a la Patagonia, al sur de la Argentina. Sufre Era un de problema. Rosario, ¿Cómo? era de Rosario. Mm. Bueno, tuvo un problema de permafrost. O sea, Sí, sí. navegaba con hielo, se le deforma el perfil de sustentación del ala, se pega un palo, se mueren todos. Pero los tipos sabían que eso podía suceder y lo manejan en forma impecable a pesar del dolo, ¿no? A pesar del hecho luctuoso. Bueno, no me acordaba ni el nombre de la compañía, era Sol, porque me acuerdo del Sol. Sol, de un grupo transatlántica de Rosario.
Sí, sí. Angeli, el No dueño. sé si también si se acuerdan de este cuartetero, pero este muchacho Walter Olmos, ¿se acuerdan? Sí, Bueno, yo tuve, o sea, por la universidad, también daba clases, di clases en la HT, Asociación Argentina de Hoteles de Turismo. Cuando se muere este muchacho, ¿no? Que todavía no se sabe si se suicidó o si no, y está ahí en una suerte de nube jurídica, porque si es suicidio no le pagan el seguro, todavía está en discusión, no sé hace cuántos años que pasó lo de Olmos. Pero me sorprendió que el gerente del lugar donde Olmos muere sale con una conferencia de prensa impecable. Y yo tuve la suerte de conocerlo. Le digo, decime, le digo, le pregunté, ¿vos tenías preparado eso? Le digo, ¿qué información tenés? Y él era un licenciado en ciencias de la comunicación. Es decir, el chabón lo maneja muy... Estoy hablando de Olmos, se muere en un hotel y no se sabía nada y el tipo sale a los medios con una declaración. Y sabía que tenía que declarar en un momento tan crítico como ese. Pero ¿qué, claro. qué, qué pasaba con él? Él lo tenía preparado. Él sabía que eventualmente, claro, vos pensás, ¿qué probabilidades tengo que un cantante de cuarteto se me suicide o que quede pegado, o sea, quede muerto ante una eventualidad de una ruleta rusa? Es poca, pero lo tenía. Y salió muy bien. Armando, Tengo que un tener... Sí. caso muy malo de comunicación, de crisis, para mí fue el caso Cromañón. Uf. Eh, el jefe de gobierno, sin haber sido el Bueno, autor de ese acto, a partir de ahí... terminó destituido. Ibarra, pues fue a partir de eso no pudo remontar más, nunca más. Eh, Analizar las comunicaciones, o sea, yo analizaba la publicidad de Ibarra antes de Cromañón y toda la comunicación visual. Estamos hablando de Cromañón sucede en el 2005, ¿no? sí, Verano del 2005, me acuerdo que hacía calor. Las comunicaciones de publicidad de campaña de Ibarra eran impecables, hay algunas paradigmáticas. Después, a partir de eso nunca más la pudo remontar. sí, Nunca sí. más la pudo remontar. Y fue un... Por eso la importancia de la comunicación de crisis o la gestión de crisis, porque no la remontás más. Si vos la dejás avanzar, no la remontás más. Sí. Y ahora tenemos que tener, como les digo, un equipo digital que monitorea en tiempo real. Fíjense, esto está desglosado en minutos. Esto es caso Levinsky, o sea, esto es la reflexión que se hizo a posteriori del caso Levinsky. Que Clinton, sea dicho de paso, ya lo vamos a ver, lo manejó bastante mal, sobre todo cuando la señorita Levinsky sacó un as de la manga. Entonces, del minuto 0 al 20 tenemos que evaluar el problema con el equipo de crisis. Para esto, yo tengo que tener un equipo de crisis. Tengo que tener un protocolo de evaluación. Tengo que tener, y van a tener un prompt donde yo le meto los inputs de la crisis, qué está sucediendo, en qué momento, o sea, contextualizo la crisis y el prompt me dice la serie de acciones más probables o más plausibles que yo tenga que seguir. Del 20 al 30 tengo que redactar un mensaje clave. Esto antes de la era de la inteligencia artificial realmente tenía que tener un comunicador, un periodista que supiera redactar mensajes clave. Hoy eso no tengo excusas, lo puedo hacer con inteligencia artificial. Del minuto 30 al 45, convocar una conferencia de prensa. Dicho mal y pronto, no le puedo sacar el culo a la jeringa, chicos. O sea, por más que sea terrorífica la cuestión, más yo pateo esto para adelante y peor es. Del minuto 45 al 60, dar una conferencia de prensa con los datos más claros que yo haya podido conseguir y con una postura firme que no quiere decir una postura negacionista de los hechos. Y ahí está la mezcla de manejo técnico de los elementos comunicativos y la parte de expertise, es decir, la cancha, la muñeca que yo pueda tener. Vamos a analizar cada uno de estas etapas, ¿no? Minuto 0 a 20, ¿qué tengo que hacer? Evalúo el problema con el comité de crisis, reúno al equipo, recopilo toda la información que pueda recopilar y que sea información preferentemente con datos duros, ¿no? Eh, Información verificable.
para llegar a entender exactamente cuáles son los alcances del problema y saber qué ocurrió, qué pruebas hay y cuáles son los medios que lo están difundiendo. Del minuto 20 al 30 tengo que redactar ese mensaje clave. Una vez que he entendido qué está sucediendo, yo tengo que redactar un mensaje breve, claro y sobre todo contundente. No necesariamente del minuto 20 al 30 tiene que ser técnico, porque es altamente probable que yo la información técnica no la tenga. Ha habido un derrame de fluidos de lixiviación, de las piletas de lixiviación, que son las que usan las mineras, ¿no? Altamente contaminantes, en suelo sísmico como el de San Juan. No sé si saben, yo soy sanjuanino, estoy muy al corriente de eso. El río del Boca que hay entre San Juan y Mendoza. Bueno, hubo un derrame. ¿Qué tengo que decir? ¿Mm? ¿Qué tengo que decir cuando la opinión pública se está rasgando las vestiduras y no tengo hasta ese momento un técnico que baje de la montaña o que se comunique y me diga exactamente qué está sucediendo? Pero debe transmitirse, el mensaje debe transmitir control. Otra vez acá, es el Casio de acero, no de oro. O sea, no puedo transmitir control en este momento si sé que no tengo el control. O sea, tengo que ser lo más honesto posible en el manejo de esto. Hay una de estas leyes, ¿no? De las 22 leyes inmutables del marketing, de las 23 leyes inmutables del marketing político en redes sociales, y hay una ley de la honestidad brutal. O sea, la gente me va a creer más si yo les digo brutal, si utilizo la honestidad brutal. De última van a decir, mira, fue honesto y se la bancó. Que eso es menos pernicioso que si yo mm, emito un mensaje de control que en última instancia no lo tengo. Ah, bueno, y David, el caso de Javier Milei con el caso de Libra. Después lo vamos a analizar un poquito más. Nunca redactó ni comunicó un mensaje oficial y eso lo que hizo fue que la oposición y la prensa instalaran inmediatamente el relato de la estafa, ¿no? Minuto 30 al 45. Tengo que convocar una conferencia de prensa para evitar la percepción de ocultamiento. No se debe delegar la tarea a un vocero frío e inexperto, y de ahí la importancia del expertise del vocero, ¿no? Un portavoz profesional para marcar autoridad. Repito, o sea, puedo o no, me puede caer bien o mal Adorni, o me puede haber para irme a la contraparte, ¿no? Gabriela Cerruti, ¿no? O Cerruti. Pero los dos parecían muy profesionales y sobre todo marcaban autoridad. Doy de estos dos ejemplos porque son de un bando y otro, ¿no? Para ser ecuánime. Minuto 45 al 60, dar una conferencia con datos claros y una postura firme es altamente probable. O sea, como yo les digo, cuando yo he asesorado gente, siempre les he dicho, si tenés un esqueleto en el armario, me lo tenés que decir ya. Yo no te voy a juzgar, parte de mi profesionalismo es el silencio, pero justamente eso, o sea, yo tengo que tener con anticipación la anatomía del esqueleto que tenés para poder, ante la eventualidad de que salga, que quede descubierto, saber cómo voy a contestar, ¿no? Y en una conferencia de prensa, esto es comunicación básica, consta de tres elementos graves. Datos verificables, si los tenemos es mucho mejor. Reconocimientos de errores menores, si los hubiera, errores menores, ¿no? Si los hubiera, y un tono calmado y un lenguaje no verbal dispuesto al diálogo, a responder preguntas, cosa que se ha perdido para mí en la Argentina. Hora 2 la hora 2 a las 6. Monitoreo constante y ajuste de la narrativa. Es decir, tengo que escuchar, medir qué se está diciendo. O sea, todas las plataformas, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, que es más, qué sé yo, me dan métricas. Y yo tengo que usar esas métricas para ajustar mi discurso. O sea, debo medir cada tweet, cada posteo, cada posteo en cualquier plataforma, cada video, porque cada video, cada post puede reforzar o negar esta narrativa oficial. Entonces, ¿qué hacer en este lapso, no? Tengo que evaluar las relaciones de los medios y las redes sociales, responder en primera instancia con
comunicados breves, puntuales y verificables. Y asegurar que todos los portavoces, ya vamos a ver, repitan el mismo mensaje. Todos los portavoces me refiero a lo que hablé, el portavoz político, el portavoz jurídico, el portavoz técnico, los que nombramos en la placa anterior. Hora 6 a las 2, o sea, de 6 a 12. Tengo que consolidar apoyos políticos y aliados estratégicos. Y acá, si estamos hablando de un caso nacional o provincial, ¿no? Estamos hablando de Cámara Alta y Cámara Baja. La primer línea de defensa política a asegurarse es el Congreso. Eh, bueno, no me quiero explayar sobre esto. Bueno, de ahí los esfuerzos que se hacen para asegurarse las lealtades en el Congreso. O sea, tengo que consolidar una rueda de prensa con aliados, filtrar información que muestre reuniones de trabajo, firmas de acuerdo, a un presidente trabajando y la gente, el ciudadano, debe percibir que el líder no está solo. Cuando estábamos hablando de presidente trabajando, no sé si se acuerdan, yo me acuerdo porque seguí el caso de Darío Lopérfido otra vez, fue cuando todavía este fenómeno de las cámaras web no era un fenómeno tan difundido, tan doméstico, ¿no? De electrodoméstico doméstico. Acá en este momento no tengo la camarita de la computadora, sino que tengo una camarita que mi esposa le ha instalado, que tiene mejor resolución y un micrófono también. Pero me acuerdo que lo pérfido había propuesto poner una camarita de estas, en el despacho presidencial para que vieran que De la Rúa trabajaba. No agrego más comentarios. Bueno, el ejemplo negativo, se los anticipé, fue el de Dilma Rousseff, no sé si se acuerdan, en 2016. Ante la tormenta político, económica y comunicacional, no logró tender Dilma puentes con el Congreso, ni recomponer alianza con antiguos aliados, y este aislamiento le permitió a la oposición de Bolsonaro, instalar la narrativa del impeachment de Dilma. ¿Y qué fue a partir de ese momento Dilma? ¿O quién fue Dilma después de eso? No fue nadie, fue un cadáver político andando. Hora 12, o de las horas 12 a las 18, redirigir la agenda política. No se trata, como les digo, de una postura negacionista, de negar el problema, sino que demostrar que el liderazgo no está paralizado y que mientras se gestiona la crisis, se van a tomar medidas que van a beneficiar a la ciudadanía. Y se desplaza el foco mediático de la denuncia a la acción. Me voy a adelantar. Bueno, acá está lo que me quería. Vemos esto, de la hora 12 a las 18. Pero acá, de la 12 a las 18, ¿no? Perdón. Uy, se me fue. Al carajo. Se deben anunciar medidas concretas, ¿no? Lo que hago es desplazo el foco mediático, de la denuncia a la acción. Pero enuncio investigaciones internas, destituciones, pedidos de renuncia, reformas. Introduzco un nuevo tema que desplace la narrativa del escándalo hacia lo que yo quiero redirigir, porque se trata de redirigir, como les digo, el foco de atención, la agenda pública, y anuncio en esta redirección, me apoyo para redireccionar el anuncio de medidas concretas. Y un ejemplo de cómo se manejó, en mi visión, muy bien. Claro que ella no lo manejó gente de comunicación de ella. Estemos de acuerdo, ¿no? con la señora, ¿no? Esto va más allá, es un análisis técnico. En el caso Nisman, yo me acuerdo, era columnista en un diario de San Juan. Sucede lo de Nisman, tenía a mi hija chiquita y me acuerdo o sea, yo estaba, me acuerdo, en la costa. Y estaba en una heladería y me entero que Nisman iba a volver, entonces yo me empiezo a restregar las manos, digo, bueno, hay pugilato, hay boxeo. O sea, vamos a tener toda la semana que viene boxeo y después sucede lo de Nisman y yo me quedé helado. Me acuerdo que mi esposa se iba a trabajar y estaba perplejo, por lo que estaba sucediendo, y mi mujer me dijo, ¿dónde vivimos? ¿En Argentina o en Suiza? En Argentina. Me dice, entonces olvídate, no se va a hacer nunca cosa que sucedió. Yo quedé como creo que 12 horas pegado al televisor analizando, tratando de entender qué pasaba. Bueno, pero en el manejo de la crisis del caso Nisman, se hicieron tres movimientos. Primero,
Se negó cualquier tipo de implicación en líneas generales. Segundo, se cambió el eje narrativo de Cristina acusada a operación de inteligencia. Y tercero, se propuso disolver la CIDE y crear la AFI, cosa que sucedió. No en ese momento, pero sucedió. En cuanto a lo que es la escenografía y la vestimenta, porque era importante, fíjense que estaba vestida de blanco, Cristina en ese momento, que implica pureza o todo lo que el blanco significa en nuestra cultura. Estaba en una silla de ruedas que la mostraba vulnerable pero no indefensa, ¿no? Fíjense acá tiene una foto de Néstor abrazado con ella, una copa de agua, un reloj, ¿ah? Reloj, no marques las horas, decía el bolero. Y acá al lado tenía un escritorio y tenías las carpetas con el proyecto de ley donde iba a disolver la CIDE e iba a crear la ASI, ¿no? Entonces, toda esta escenografía en lo que es, se convocó a una cadena nacional y Cristina habló y después de eso pasó a un acto público, no sé si se acuerdan ustedes, donde ella estaba vestida de violeta. Un acto público donde se cortaba con todo esto de la cosa luctuosa y perpleja que yo estaba esterefacto, ¿no? Y se pasó a otra cosa. Y lo demás es historia. Pero se manejó muy bien la crisis, desde mi punto de vista, desde el punto de vista técnico, ¿no? Caso de Alberto Fernández, 2020, se filtra esta foto, ¿no? De un hecho privado, el cumpleaños de Fabiola Yáñez, ¿no? Y eh, este hecho privado deviene en una crisis de autoridad moral, o sea, y el problema fue, no sé, o sea, ya parece mucho tiempo el que pasó desde la crisis, pero el problema fue la contradicción entre el discurso de aislamiento que hacía Fernández y esto que mostraba un privilegio, ¿no? La respuesta de Fernández cuando llegó tarde, llegó basada en disculpas y explicaciones, no sé si se acuerdan, o sea, a Fernández, dicho entre paréntesis, le medía cuanto más aislada estaba la gente. La gente estando aislada se sentía protegida y por lo tanto Fernández medía más en su primer momento, no estoy hablando del último momento. Entonces, ¿cuál es la contradicción? O sea, cuando él habla, cuando el daño ya estaba instalado, no sigue este protocolo, ¿no? Y la contradicción es que Fernández exigía un sacrificio que él era incapaz de cumplir. Entonces acá sacamos el primer extracto, o sea, una crisis de coherencia no se resuelve solo explicando, se resuelve reconociendo, reparando y mostrando las consecuencias. Fernández no controla el fuego inicial, no fijó un mensaje claro en la primera hora, no mostró las consecuencias visibles de la infracción a la ley que él representaba, no conecta emocionalmente con la gente. O sea, eh, Fernández era muy hierático al hablar y no conectaba emocionalmente. Les puede o no gustar Cristina Fernández de Kirchner, pero la mina conecta. Les puede no gustar Milei, pero el tipo conecta emocionalmente. Pero la gente lo que esperaba era la constricción del presidente y una constricción inmediata de la figura presidencial, cosa que no existió en su momento. ¿Qué debería haber hecho dicho Fernández? Esto sacado, chicos, no me lo inventé yo, esto sacado con el prompt que les voy a dar, ¿no? La reunión existió, fue un error, o sea, reconozco el error, no debió ocurrir. Si hubiera hecho un discurso así breve con esto, hubiera conectado emocionalmente con la gente y hubiera tenido consecuencias, les aseguro, pero mucho menos negativas de la que ya tuvo. Como presidente soy el primer responsable, pido disculpas especialmente a quienes cumplieron las normas con sacrificio, a quienes no pudieron despedir a sus seres queridos. Yo estaba entre esos. No pude viajar a San Juan a despedir a mi vieja que se estaba muriendo. La tuve que despedir con un celular. Y yo lo viví muy mal a eso. Y a quienes sufrieron pérdidas durante la pandemia. Me someto a la investigación porque de todos modos, si él no se sometía o se sometía, la investigación iba a suceder igual. Y sucedió igual. Esta y otras investigaciones. Me someto a la investigación correspondiente y tomaré medidas para que esto no vuelva a pasar. Y listo, si digo esto,
es mucho menos nocivo que si no lo dijera. Bueno, la crisis de Clinton con la becaria Levinsky, o sea, fue una crisis de orden moral, personal, judicial y mediática. Ustedes están al corriente de lo que sucedió. No creo que sea necesario explicarlo mucho. ¿Qué hace Clinton? Perdón, Armando, perdón que te Sí. interrumpa. Hay una crisis en Rosario parecida, Ajá, con solución diferente, pero era parecido a lo que le pasó a Ginés González García, que era el intendente de Rosario, Hapkin, en enero se vacuna. ajá, En enero se vacuna, pero no fue a un vacunatorio VIP, sino que hizo la cola y se sacó fotos. ajá. Y cuando los medios empezaron a criticarlo, o las redes sociales, él dice, yo lo hice a propósito, me saqué fotos para instar a que la gente se vacune porque tiene miedo. ¿Y la gente le creyó o no? Le creyó, sí, sí, fue reelecto intendente, sí. Ah, está bueno, está bueno. Está bueno, dio vuelta la cuestión. Sí, Pero, sí, fue ¿se muy, muy acuerdan de buena, la cosa? Sí, 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 claro, decime. fue muy bueno, porque ya lo pensó enseguida el comité de crisis cuando salta el primer tuit, el primer redes sociales, cuando aparece o en una foto él. Está Enseguida buenísimo. él pone 4 o 5 fotos más diciendo, yo divulgo las fotos porque quiero que la gente se vacune. Que dio vuelta la situación con una cuestión Sí, discursiva semiótica, nada más, no hace falta así más. es, No hace falta más que así eso. es. No sé si se acuerdan de esto. Necesitan ustedes que yo ahonde sobre el caso Levinsky. O sea, me parece, o sea, si se acuerdan, no, si no se acuerdan más o menos. O sea, se le acusaba a Clinton de haber tenido intimidad en el despacho oval de la Casa Blanca en forma recurrente con esta señorita, ¿no? Cuando era becaria de la Casa Blanca. Entonces, cuando viene la cuestión a flote, y viene a flote porque Levinsky habla, él niega al principio fuerte y tajante y queda atrapado en pruebas posteriores. ¿Cuáles eran las pruebas posteriores? Bueno, Levinsky había guardado un vestido con material genético del presidente. Y la estrategia pasa de nuevo, o sea, y eso era, o sea, tenía material genético de Clinton. O sea, le podía hacer una enorme. O sea, tenía, en épocas donde estas pruebas genéticas estaban en forma incipiente, ¿no? Entonces la estrategia, pasa a la defensa, a la defensa legal, y el público norteamericano, las opiniones públicas, dijo, bueno, si la economía está bien, el presidente puede hacer lo que quiera. Caso parecido sucedió con Berlusconi, no sé si conocen, yo sí porque sigo mucho la política italiana. Berlusconi ya murió en el año 2023, fue primer ministro de Italia, se puede hablar mucho de Berlusconi. O sea, Berlusconi estaba Berlusconi y el equipo estaba muy al corriente de este tipo de técnicas del marketing político. Y me acuerdo, tiene una crisis por problemas de las escort, o sea, de escort que se lleva, y lo que hace fue justamente admitirlo, dar una vuelta de 180 grados y canalizarlo de la mejor manera posible, y de hecho él supera esa crisis por la admisión de la crisis. Entonces, siempre la admisión es muy importante, sobre todo si de la otra parte voy a tener pruebas como el de Levinsky que son irrefutables. ¿Qué no hizo Clinton? No controló el fuego inicial. No fijó un mensaje claro en la primera hora. Se contradijo a sí mismo. No mostró las consecuencias visibles del hecho. No conectó emocionalmente con el público. Es más, se mostró como soberbio. Y eso la gente no, una de las cosas que no perdona es la soberbia. Y la gente lo que esperaba, y esto es como muy de manual, es la constricción presidencial inmediata, porque la constricción eh, lo muestra al presidente o la figura presidencial como un humano. Y los humanos queremos vernos reflejados en otro ser humano que tiene falencias. Pensemos, ante esta aseveración, si vieron ustedes los debates presidenciales de Milei contra Massa, yo lo dije en otra clase.
Massa estaba entrenado, la campaña desde el punto de vista técnico, ¿no? Desde Massa fue impecable. Y en un momento, cuando él empieza a decir por sí o por no, se hacía o sea, actuaba como canchero Massa. Y es una estrategia. Lo pone nervioso a Milei. Y cuando lo pone nervioso, este tipo que había sido tan exuberante, tan seguro, hiperseguro y combativo, muestra en un momento vulnerabilidad. Y la gente conectó con esa vulnerabilidad de Milei y no con la cuestión de masa. La constricción nos hace ver como humanos y lo humano conecta con lo humano. Entonces, en una crisis de orden moral como esta, ¿no? El daño no siempre está en el hecho inicial, sino en negar lo que después puede probarse. Levinsky tenía con qué probar los hechos. Clinton sobrevivió políticamente, pero perdió una autoridad ética, porque la mentira la crisis, y pensemos en un momento, el momento de Clinton no fue el momento de Biden, tanto para no fue el momento de la normalización de los segmentos LGBTQ+, el momento de Clinton fue un momento donde todavía tenía mucha vigencia en Estados Unidos los que se llaman la moral majority, o sea, la mayoría moral. Aquella mayoría que, más allá de que la economía estuviera bien, por debajo y entre dientes lo condenaba. Había condenado, o sea, condenaba un hecho como ese, como el de Clinton. Caso Libra de Milei. Entonces, la estudiamos porque es una crisis de manual, porque combina tres factores explosivos en una crisis digital: la velocidad digital, el daño económico a terceros y la participación directa del presidente en el hecho, ¿no? Milei lo que hace no es ocupar el centro de la escena en forma inmediata. Pasa inmediatamente a un repliegue comunicacional, da paso a posteriori a la oficina anticorrupción, pero demasiado tarde, porque se demora muchos días. No sé si ustedes se acuerdan, se demora días en hacerlo. Y la gente lo que hace, en un momento, digamos que Milei todavía tenía mucha intención de votos y mucha gente a favor de él, tomó mucha gente este silencio inicial como una admisión de culpa. La respuesta llega al final, demasiado tarde, cuando la narrativa del adversario ya estaba instalada y lo que no se hizo fue separar culpables. Y ahí, bueno, el caso Milei, como lo hablamos al principio, es un caso muy particular porque se presuponía, no he seguido la cuestión a nivel legal, pero quizás hubiera correspondido separar a la hermana, pero bueno, hay una simbiosis particular. Entonces, ¿qué debería haber hecho Milei? Reaccionar con transparencia radical, o sea, salir a las primeras horas, retirar el apoyo al proyecto, reconocer a los damnificados, abrir una investigación independiente, transparentar los vínculos y dar una conferencia sobria y con preguntas. El error fue dejar que otros nombraran la crisis antes que el gobierno. Fíjense que, bueno, hay políticos que tienen esta característica, se tienen como alergia a las conferencias de prensa, alergia a las preguntas agudas. Y al final, si yo tengo esa alergia y si me repliego en mi propia incomunicación, después es peor y lo pago peor. Acá es un cuadrito, ¿no? De una comparación entre lo que es el caso de Cristina con Nisman y Milei con el caso Libra. Lo que hace la señora Kirchner es ocupar la escena con una cadena nacional. Él se replegó durante los primeros momentos de la crisis. En la narrativa, lo que hace la señora es cambiar el eje, o sea, de acusación personal a crisis de inteligencia, como vimos. En el caso de Milei, él dejó que otros definieran el eje, o sea, por el crack pool. El crack pool es una cuestión de la jerga de la blockchain, ¿no? Es cuando yo inflo una moneda, después retiro retiro el apoyo, retiro, vendo y la cadena se desploma según como un esquema Ponzi, ¿no? Después los símbolos, bueno, los que vimos, ¿no? La silla de ruedas, el blanco, la silla de ruedas, la bandera.
en cuanto a los símbolos, bueno, hubo un borrado de posteo de silencio y una defensiva posterior. La medida política fue disolver el CIDE y crear la AFI. Y acá la medida política fue el anuncio de la intervención de la Oficina Anticorrupción, pero el daño narrativo, como dije o repito, estaba hecho. El efecto comunicacional en el caso de la señora Kirchner de víctima acusada se transformó en líder que contraataca institucionalmente y en el caso de Milei de líder dominante en las redes a figura obligada a dar explicaciones. Hora 18 a las 24. ¿Qué tengo que hacer? Es recuperar la confianza a través de la exposición pública. Ofrecer una segunda conferencia pública o entrevistas con preguntas. Y acá, repito, o sea, nuestros políticos le tienen miedo a las preguntas agudas y deberían este, contestarlas. ¿Piensan ustedes en lo que sucedió cuando Johnny Viale lo iba a entrevistar y aparece Caputo y se filtró esa filmación y dice, no, eso no estaba pautado que le ibas a preguntar y qué sé yo? Bueno, mientras yo tenga miedo a hacer eso, el efecto, la consecuencia va a ser peor. Mostrar su cercanía a la ciudadanía, acudir al lugar afectado, que es un gesto simbólico en este caso, puede valer más de 1000 discursos. ¿Ustedes se acuerdan del caso de las inundaciones en España? Creo que fue en el norte de España, donde saltó un puente romano, un puente romano porque o sea, las inundaciones. Bueno, fue el rey y la reina, fueron al lugar de los hechos a embarrarse en medio de las personas. Fue muy criticado eso, pero para mí era lo que había que hacer. Eso demostraba que el rey y la reina de España, más allá de que son figuras decorativas o qué sé yo, tienen un equipo que manejan a la perfección lo que es la comunicación institucional. Entonces, síntesis de las primeras 24 horas. Primera hora, control del fuego inicial. De la hora 2 a las 6, monitoreo y ajusto la narrativa. De la hora 6 a las 12, aseguro apoyos políticos y mostrar gobernabilidad. Sobre todo me aseguro el Congreso. Horas 12 a las 18, redirigir la agenda con acciones concretas. Y hora 18 a las 24, reforzar la transparencia con una nueva aparición pública y gestos de empatía. En política, y esto es necesario recordarlo, las primeras 24 horas de una crisis no garantizan la resolución de la crisis, pero sí determinan si va a ser contenida o si va a posteriori se va a convertir en una catástrofe. Entonces es absolutamente necesario, a riesgo de ser redundante, manejar estas primeras 24 horas. Síntesis ahora de los primeros 7 días. El día 1 es para apagar el incendio, el 2 para ajustar la narrativa, el 3 para mostrar transparencia y corregir, el 4 reconectar con la gente, el 5 recuperar la iniciativa política, el sexto desgastar al adversario y el séptimo reaparecer con fuerza y transformar la crisis en una oportunidad. Esto los explico. eh, ¿Están cansados? Díganme si están cansados, si seguimos o no. Pues no quiero estar 2 horas y secarle la cabeza. ¿Están cansados? ¿Seguimos con esto? Bien, bien, bien. Seguimos. Va bien, perfecto. Bueno, no están cansados. Bueno, Me, ta- día, me día estaba uno. acordando, Sí, sí, te me escucho. estaba acordando lo que vos decías, de cómo maneja la imagen y se prepara para, vos comentaste lo de la reina de España, los reyes, la que maneja muy bien la familia real de Holanda. Uh, Máxima tiene 58, 57 años, y viste que allá el ejército, toda la gente tiene que hacer el parte servicio. del ejército civil, Sí. el servicio. Y ella todos los años va con las mujeres y hace todas las prácticas del ejército. Va vestida como soldado y todo eso. Y salió el otro día y también fueron al mundial los dos, la familia. Estuvieron con la selección de Holanda y con la selección de Cabo Verde. Cabo Verde, ¿era? Sí. Curazao. Curazao que había ganado. Y festejaron ahí como y ella bailó cumbia y con lo de Curazao y todo Vos eso. sabés que otra vez con la cuestión de los hoteles. Me toca ir al norte de la Argentina, donde está Purmamarca, creo que se llama, donde está el Cerro de 7 Colores.
me toca dar una capacitación ahí y uno de los alumnos era el jefe de un hotel 5 estrellas que está en ese lado. Resulta que primero, antes de que llegara la familia real, les llega el servicio secreto de Holanda, ¿viste? Y, no sé, analizan el lugar, les dicen que va a venir una persona importante. Bueno, llega Máxima a ese lugar. Y me dice el chabón, mira, es espléndida la mina. Es espléndida, para nada creída. Es una mina, tenía las nenas chiquitas todavía. Me dice, es una mamá argentina. Dice, no, no, tenía una niñera, dice, pero la mina jugaba las pelotas, o sea, es lo que ves, no me extraña, no me extraña. ¿Entendés? Pero fíjate que las personas en Holanda, bueno, estamos yendo a la familia real, la adoran a Máxima. ¿Y por qué la adoran? Y porque es humana. Otro de los símbolos, viste, en el casamiento de ellos, está muy enamorada del tipo, se besan. O sea, las demostraciones, yo he vivido mucho tiempo en Europa, sobre todo entre los nórdicos, las demostraciones de afecto públicas son poco frecuentes. O sea, son más fríos, son más... Entonces, fíjate vos que con gestos muy simples, lográs muchísimo. Acá es igual. Día uno. Entonces contenemos el incendio, reunimos comité de crisis, emitimos un mensaje corto, contundente, claro, preferentemente que se pueda replicar en redes sociales. Convocamos una conferencia de prensa en menos de 60 minutos, chicos, menos de 60 minutos. Eso es de manual. Monitoreamos con los medios y consolidamos aliados políticos claves para evitar el aislamiento. Día 2, ajustamos la narrativa y ganamos tiempo. Evaluamos primero el mensaje de la opinión pública. Esto está fácil ahora porque tengo recursos de inteligencia artificial, plataforma, donde yo puedo monitorear esto en tiempo real en distintas plataformas. Mi esposa sabe más de eso que yo. ¿M? Estoy más dedicado a esto. Corrijo errores, errores detectados comunicacionales y defino un marco narrativo central. Es decir, fue un error administrativo, fue un error aislado, se trata de una persecución política. Puedo demostrar que se trata de una persecución política. ¿Con qué datos duros les puedo tirar con la cabeza a la contraparte y qué datos duros les puedo dar a los grandes medios? Y refuerzo la narrativa con entrevistas, preferentemente no pautadas, aunque decir esto seguro que les esboza una sonrisa a ustedes, con declaraciones de portavoces secundarios. Día 3, muestro transparencia y medidas correctivas, o sea, anuncio medidas visibles, aperturas de investigaciones internas, destitución de responsables. Acá voy a tener amigos o compañeros, ¿no? Bueno, se la tienen, o sea, teóricamente se la deberían, o sea, tengo lealtades. Lo que pasa en la Argentina es que acá tengo amigos, compañeros y lealtades. Entonces nadie se juega por eso. Pero si no me juego por eso, el precio que voy a pagar a posteriori va a ser peor. Entonces, ofrezco entrevistas abiertas para demostrar esta disposición a responder preguntas abiertas, no preguntas que me digan, no, eso no lo habíamos pautado, y doy señales de transparencia hacia organismos de control y de la justicia, día 3. Día 4, reconecto con la ciudadanía. Evalúo, perdón, el impacto del primer mensaje de la opinión pública, corrijo los errores, defino, perdón, esto ya lo hemos hecho. Bueno, y bueno, considero, mira, sí, bueno, día 5. Esto es repetido. Bueno, día 5. Introduzco un nuevo tema en la agenda. Es lo que hizo Cristina, ¿no? Proyectos legislativos, reformas sociales. Demuestro con esto que el gobierno sigue en marcha y que no está paralizado por la crisis. Coordino con aliados parlamentarios, con institucionales para refrendar y reforzar no solo la gobernabilidad, la percepción de gobernabilidad que se va a filtrar a través de los medios. Y si no, si no lo controlo yo, lo van a controlar por mí. Día sexto, desgasto la narrativa adversaria, o sea, señalo contradicciones, exageraciones o intereses ocultos de quienes quieren impulsar la crisis. Lo que les decía al principio de Galbraith, ¿no? ¿Quién paga y a quién le conviene? Utilizo voceros externos
aliados, expertos, periodistas favorables para desacreditar las versiones extremas y mantener una comunicación activa, es decir, no dejar vacíos comunicacionales que sean proclives a ser llenados por la oposición. Día séptimo, redefino la agenda y proyecto y la proyección del liderazgo. O sea, realizo en el día séptimo una aparición pública fuerte, con un discurso nacional, por cadena nacional o con un evento internacional. No solo me posiciono como alguien que sobrevive a la crisis, sino alguien que quiere convertir esa crisis en una oportunidad de aprendizaje y liderazgo y instalo a partir del día 7 una nueva narrativa del escándalo, o sea, del paso del escándalo al reto superado. Estos serían las síntesis de los primeros 7 días de la crisis. Día 1, apago el incendio. Día 2, ajusto la narrativa. Día 3, muestro transparencia y corrijo. Día 4, reconecto con la gente. Día 5, recupero la iniciativa política. Día sexto, ya lo tengo estudiado al adversario. Desgasto al adversario, desmonto la narrativa del adversario. Y día 7, reaparezco con fuerza de transformar esa crisis en oportunidad. Errores más frecuentes en el manejo de crisis. Uno, callarse demasiado tiempo. No podemos no comunicar. Comunicamos a pesar de nosotros mismos. Si me callo, estoy comunicando. A pesar de mí mismo y lo voy a pagar caro. Mentir sobre datos verificables. Clinton dijo, no sucedió. Levinsky que dice, tengo un vestido con material genético, Clinton. Cállate. Tercero, culpar a terceros demasiado rápido, sin tener el espectro total de los datos. Cuarto, subestimar el daño emocional. O sea, fíjate que lo que me decían de Máxima es emocional. Son gestos muy humanos que tienen un impacto emocional superlativo. ¿Mm? Ahí he visto, no sé, qué sé yo, el impacto emocional de un chico, no sé si han visto que es, con movilidad reducida, que es periodista y que está ahí no sé si lo han visto, está en el Mundial de Fútbol entrevistando a los jugadores de fútbol. Pasan muchos europeos y que se no le dan ni bola al pibe. Messi se para y habla con él. Otros jugadores, y eso tiene un impacto emocional en la gente enorme, enorme. Error quinto, o sea, número 5, cambiar de versión. O sea, no puedo cambiar. Una vez que por eso es necesario planificar lo que voy a decir y mantenerme en esa narrativa, teniendo en cuenta, ¿no? El Casio que es de acero inoxidable y no es de oro. Error sexto, dejar solo a los aliados o no reconectar con los aliados, lo que le pasó a Vilma Rousseff. Séptimo, responder con Eh, soberbia. Me- Me- Sí, sí, Messi tiene que tener un grupo de comunicación, seguramente, por lo que dice y lo que sí, hace sí, en una empresa, en pero una marca. viste, no, obviamente es una marca, él es una marca, pero si no hay sustancia debajo, si Messi no fuera, no le saldría tan bien, ¿entendés? Eso es lo que yo pienso. El tipo es así, naturalmente. Tiene que estar cuidado, está, viste, coachado y qué sé yo, pero si no hubiera una sustancia que sostuviera eso, ¿entendés? No le saldría tan bien. Responder con soberbia, la gente no perdona la soberbia. ¿Ah? Y confundir, el octavo, explicación con reparación. Explicar no es lo mismo que reparar y muchos confunden estas cuestiones. Un checklist de tips que tengo que tener en cuenta. Primero, si tenemos un mensaje central y cuál es nuestro mensaje central de acuerdo a la naturaleza de la crisis. Vocero, si tenemos un vocero definido o la serie de voceros, o sea, definir un vocero, ¿qué necesitamos? Un vocero político, un vocero judicial, un vocero técnico, un vocero de qué orden. ¿Quiénes son los afectados? Y después, bueno, ¿cómo nos vamos a acercar? ¿Cómo vamos a demostrar empatía con los afectados? ¿Qué medidas concretas tenemos anunciables? Pruebas. Si tenemos pruebas o documentos que, por un lado, verifiquen la acusación a la que estamos sometidos, o pruebas o documentos o contradocumentación mediante la cual podemos refutar el cadáver que nos están tirando. La militancia digital, y esto por eso yo les puse
el ejemplo de Obama. Si ustedes ven el video de Obama, la, la, la campaña de Obama del 2008 ha sido superada, pero en esencia, todo lo que vino a posteriori son mutaciones de lo que es esa campaña en forma embrional, ¿no? Nunca dejó sola a la militancia digital. Es más, con lo de Obama, digamos que se estrena este concepto de militancia digital. Bueno, está alineada, le he bajado línea a la militancia digital. Las próximas 24 horas, ¿hay estrategia para las próximas 24 horas? Habida cuenta que las próximas 24 horas son cruciales. Y los límites, sabemos que no debemos decir, o sea, sabemos lo que debemos decir, pero también tenemos que saber lo que no debemos decir. Es tan importante como lo que dijimos. Y como corolario de esto, la mayoría de las crisis no destruyen a un líder por el hecho inicial, sino por la mala respuesta posterior, que el mal manejo de la crisis. Y esta sería la última placa. ¿Tiene alguna duda? Teo, me ha encantado esto porque han participado, se han soltado más. Bueno, si La no, única duda, Armando, la sí, única sí, duda, Armando, que tengo es, porque crisis está muy bien, pero hay crisis que son generadas y otras que son reales. sí, Ejemplo, uno va en un auto, atropella a alguien, se, con, en ese momento se conmociona, se va a su casa y dice, bueno, no lo vio nadie. Al otro día salta alguien y tengo una crisis. Imagínate que sea un intendente, un gobernador. Va al comité de crisis, ¿qué le dice? Porque el hecho existió y el hombre se rajó. mira, en este momento, o sea, en el momento de la pluralidad de cámaras celulares y de que no sabes si te están registrando o no, yo como experto no como experto, o sea, si yo fuera parte del comité de crisis, lo tiene que decir, o sea, si, no puedes no decirlo. O sea, sucedieron cosas peores que esa, no sé si está Sí, al corriente de lo que le sucedió a los Rodríguez Sá, a uno de los sí, Rodríguez Sá de claro. San Luis. Bueno, Sí, sí. claro, o sea, no lo voy a Adolfo. nombrar acá porque me ruborizo. Adolfo. Bueno, Sí, sí. claro, ¿viste? Con la turca. Sí, sí. Bueno, entonces decís, te lo vas a quedar para vos, te están filmando. Y te estoy hablando de esto sucedió más de 25 años atrás. Entonces, Sí, sí. hoy cuando tenés teléfonos celulares por doquier, inclusive teléfonos celulares que filman en las trincheras de Ucrania, y no podés abstraerte de eso. Hay rumores como este que lo ponen a Macri expresidente, en el centro dicen eso, no ha sido probado, pero vos, si sos periodista, lo debes saber. Eh, Hablan de eso, se habla, y cuando el río suena, qué sé yo, de un caso así como el tuyo. Otro que le sucedió así, que fue a Bueno, Maradona. ese caso dicen, eso pasó hace mucho tiempo, en la década del Sí, 90, sí, que puso al chofer para que se acusó al propio chofer. Sí, sí, sí. claro. Y Diego le sucedió lo mismo. Sí, Le sucedió lo mismo. Entonces, en un momento como el de hoy, donde hay cámaras por doquier y no podés zafarla. Y no sabes si le estás zafando, no sabes si te están filmando. Entonces, no tenés escapatoria, tenés que remarla en dulce de leche, porque una cosa así, un hecho luctuoso como eso es remarla en dulce de leche, pero el Y, hecho lo has cometido, digamos. y otro de Entonces, los temas que planteaste es la empatía, el tercer punto, uff, encarar con empatía hacia la sociedad. Ahora, cuando planteamos el caso Adorno, el caso Libra, ninguno, pero ninguno del gobierno libertario tiene empatía con la sociedad porque viene justamente a destruir el Estado y a echar esos 20 años que dicen ellos de kirchnerismo para el otro lado. Por eso no logran una empatía. y bueno, eso va a pagar un precio, eso vas a pagar un precio.
O sea, no puedes ser tan ingenuo de pensar que el precio no lo vas a pagar. Pero más allá, si estás de acuerdo o no con ello. O sea, mi No, 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 obligación no, como por profesor eso. es ser ecuánime, ¿entendés? Pero bueno, vos sabés que, o sea, la política no es un salón con vírgenes, con vestales, ¿viste? Sí, Que sí, se claro. intercambian mensajes, de cortesía, es todo lo contrario. Sí, Entonces, claro. no, claro, ¿viste? O sea, no, o sea, le voy a llamar el gordo, estoy laburando con el gordo. Y el gordo, claro, el gordo me dice, o sea, le digo muchas veces al gordo, le digo, gordo, hace años que estaba en esto. Le digo, ¿sabes que me habla de chiquero, ¿no? Le digo, bueno, le digo, no has Sí, nacido ayer, no podés fingir demencia ni inocencia. Esto no es un juego de cuerdos, ni es un sí. juego de gente, nada. Pero yo creo mucho, ingenuamente, en aquello que los hindúes le llaman el Dharma. Es lo contrario a karma. Es el deber ser. Admiro mucho a San Martín. Mucho, mucho. Yo sé que lo idealizo. Pero San Martín es la encarnación del deber ser. ¿Entendés? Admiro mucho eso Claro. como un ideal al que hay que propender. Y admiro mucho también a mi comprovinciano Sarmiento. Yo sé que se le cuestionan muchas cosas y qué sé yo, pero yo sé exactamente de dónde viene Sarmiento porque yo vengo del mismo lugar. Entonces, Corriente. claro, vos lees Recuerdos de Provincia de Sarmiento y decís, loco, esto no cambió nada, cambió la tecnología, pero la mentalidad es la misma, ¿entendés? Y Sí. entiendo mucho, ¿entendés eso? Muchas Pero son, gracias, Aaron. bueno, gracias a ustedes. Si no tienen otra pregunta, bueno, muchachos, nos estamos viendo si Dios quiere la semana que viene. ¿Mm? Bueno, Perfecto. nos vemos, profe. Vamos a estudiar el cerebro político la semana que viene. Es un estudio del cerebro político? Hay que estudiarlo. Muchas Bueno, Muy gracias. bien. hasta luego. Gracias. Gracias.